Muy bien, son las 7:04. Vamos a empezar esta semana una serie de aproximaciones a los programas de gobierno de Gabriel Boric y también de José Antonio Kast. Vamos a invitar día a día encargados de respectivas áreas de los comandos para que nos vayan explicando, ¿no? Cuál es el ideal de país que ambos candidatos le presentan a la ciudadanía. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el tema de educación. Y para eso tenemos aquí en el estudio a Cristian Veley, doctor en educación y encargado de esta rama, ¿no?, de educación del comando de Gabriel Boric. Cristian, bienvenido a Razones Editoriales. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Magdalena Vergara, abogada de profesión y encargada de educación del comando de José Antonio Kast. Magdalena, bienvenida también a Razones Editoriales. Muchas gracias. Oye, empecemos por la macro, ¿no? Antes de entrar a temas puntuales, ¿les parece que nos expliquen así sucintamente cuáles son los ejes de ambos planteamientos, de ambos programas en materia de educación? Por ejemplo, Cristian, ¿qué es lo que crees tú, lo más importante de Gabriel Boric? Bueno, lo más importante va a ser, pienso yo, atacar lo más integralmente y decididamente las consecuencias educacionales de la pandemia. La verdad es que reconstituir el sistema educacional, que vuelva a funcionar presencialmente, darle tranquilidad y garantía a todas las familias para que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a asistir a las escuelas, pero a su vez a las escuelas darle los recursos para que funcionen bien, va a ser la prioridad número uno. Nosotros tenemos diseñado, después lo podemos conversar con más detalle, claro, un plan integral para recomponer el sistema educacional y que vuelva a ser el espacio vital que necesitamos. Y en el largo plazo, diríamos, ese plan anticipa alguna de nuestras reformas, y en el largo plazo la reforma principal, pienso yo, en el programa de Gabriel Boric en educación escolar, es cambiar nuestra manera de concebir la educación. Hemos tenido una educación de mercado muy restringida, muy orientada a los test y los rankings, y necesitamos darle una visión mucho más integral, y tenemos ahí un conjunto de reformas pensadas en ese sentido, darle, diríamos, colores y vida al sistema educacional para que de verdad nos pongamos a la altura del siglo XXI. Y en educación superior hay varias medidas, pero yo diría la más simbólica es quizá la condonación del CAE, porque eso expresa nuestra idea de que la educación tiene que ser un derecho. Tenemos aquí nosotros, vamos a hablar del CAE también, y vamos a hablar también de educación superior, para saber también qué es lo que ofrecen, ¿no?, en las grandes líneas. En el caso de Kast, Magdalena, ¿cuáles serían? Bueno, yo en primer lugar comparto con Cristian que aquí hay una cuestión urgente, que es el hacernos cargo de lo que ha significado la pandemia en los niños durante estos 2 años. Y ahí hay una oportunidad que se ha dado a raíz de la pandemia que nosotros queremos rescatar, y que pasa por la flexibilidad que nosotros le queremos dar a nuestro sistema educativo. Que las escuelas puedan tener una mayor autonomía, una independencia en la toma de decisiones, y eso pasa, por supuesto, por fortalecer también a los directivos, a los docentes, volver a valorar la labor docente para que pueda haber una reflexión pedagógica necesaria, para que haya innovación, para que haya un trabajo distinto, y ir generando así los proyectos educativos también distintos y diversos. Y ahí hay ciertos ejes que sobre los que se sustentan nuestros programas, que es el respeto por la libertad de enseñanza, el respeto por el derecho preferente de educar a sus hijos, de los padres de educar a sus hijos, y la diversidad de proyectos educativos. Y en eso nuestra mirada integral de la educación es poder fortalecerla en conjunto, desde la educación parvularia hasta la educación superior, con esta mirada en el fondo, de que tenemos que fortalecer todas las escuelas, apoyando a los niños para una mejora en la calidad de la educación. Oye, aquí lo entretenido es que ustedes también se interpelan, ¿no? Me imagino que cada uno ya leyó el programa del otro, ¿no?, para saber cuáles son los puntos que podrían acercarlo o que están en distintivo. No sé, por ejemplo, tú, Cristian, ¿qué sientes que del programa de Kast está lejano al de Boric, o qué cosas están más cercanas, en qué podrían coincidir? Mira, quisiera aprovechar, de hecho, la primera intervención de Magdalena para aclarar un punto en el que estamos más bien de acuerdo, pero que desafortunadamente el ministro de Educación, distrayéndose de sus labores de ministro, parece que le sobra el tiempo, se dedicó a desinformar a las personas hace unas semanas diciendo que estaba en riesgo, si se elegía a Gabriel Boric, estaba en riesgo tanto la educación particular subvencionada, el financiamiento del Estado a ella, como la elección de los padres, la elección de escuela por los padres. Y la verdad es que eso es simplemente campaña del terror del ministro, lamentable campaña del terror del ministro de Piñera, porque nuestro programa de gobierno no cambia en nada eso. El financiamiento público a las escuelas particulares subvencionadas no está en discusión en la candidatura de Gabriel Boric,
y la elección de escuela por las familias tampoco. Así es que yo quisiera más bien aprovechar esta primera pseudo interpelación para coincidir con Magdalena y terminar con esa campaña del terror y pedirle al ministro que se dedique a trabajar porque los niños y niñas de Chile lo necesitan en sus funciones y no en campaña por Kast. Sí, en el caso de tuyo, Magdalena, ¿qué cosas no te gustan del programa de Gabriel Boric o qué cosas podrían coincidir? Yo, o sea, lo primero quizás ahí, el programa de José Antonio Kast no es una continuación del gobierno de Piñera, eso hay que dejarlo muy claro y no es parte de Chile Vamos, de hecho. Pero más allá de eso, yo creo que hay una visión distinta en la mirada que tenemos efectivamente de entender la educación con la posibilidad de que existan proyectos educativos diversos, desde la mirada de la libertad de enseñanza versus una mirada de cómo se comprenden los derechos sociales, donde el Estado es quien tiene el protagonismo de eso también. Y ahí también hay una diferencia, yo creo yo que es particular respecto a dónde está el foco de los programas. Y yo creo que desde el programa Gabriel Boric hay un foco claro en la educación superior, donde se siguen aumentando los recursos desde la condonación del CAE, la ampliación de la gratuidad. Y en cambio nuestro foco está en la educación escolar y parvularia, directamente poniendo los recursos en eso. Perfecto. Para entender el concepto, disculpa, de libertad de enseñanza que tú abogas, ¿qué parte del programa de Boric pondría en riesgo esa libertad de enseñanza? En el fondo hay una mirada, es cierto que quizá el programa de Gabriel Boric no dice explícitamente vamos a eliminar la educación particular subvencionada ni vamos a terminar con el financiamiento, pero sí hay una clara preferencia por la educación estatal. Y eso finalmente va generando dos categorías de estudiantes y va perpetuando quizás ciertas discriminaciones que hoy día existen, porque sí es posible y es comprensible mucho el temor de los padres que hoy día tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados, si uno ve la trayectoria también de los parlamentarios que hoy día son parte conglomerado de Gabriel Boric, donde consistentemente ciertos proyectos se han ido trabando porque en el fondo hay esta mirada de que no se pueden entregar recursos a la educación privada porque existiría cierta privatización y finalmente esta mirada donde los ciudadanos, la sociedad civil muchas veces no tiene participación en esta provisión. Obviamente el Estado tiene un rol que cumplir, que es garantizar la calidad de la educación de los estudiantes y por eso hay ciertos mínimos, que hay ciertas regulaciones, etcétera, pero en ningún caso creo yo que debiéramos poner una educación por sobre la otra. Y eso es consistente en que hay un fortalecimiento meramente de la educación pública, no hay mucho trato hacia los otros, no hay eliminación de las discriminaciones que hoy día existen. ¿Cristian? Mira, hoy día llegó a Chile la presidenta Bachelet. Cuando la presidenta Bachelet presentó su reforma en el gobierno de la nueva mayoría, que era regular mejor las discriminaciones, abusos y el lucro que se producía en la educación particular subvencionada con recursos del Estado, toda la oposición de derecha dijo, oiga, ¿por qué no se dedica a mejorar la educación pública? Y ahora que el programa de Gabriel Boric quiere mejorar la educación pública, dicen, oye, eso es discriminatorio. La verdad es que es inconsistente. En el mundo entero, salvo rarísimas excepciones, la manera en que se garantiza el derecho a la educación, el derecho no discriminatorio, en que se produce al final el estándar educativo de un país, es la educación pública. La educación pública es el nivel educacional de los países y Chile, desafortunadamente, como la precarizó y la dejó debilitarse, no tiene un buen nivel educacional. Y el segundo punto sobre la libertad de elección de los padres, la verdad es que acá la derecha también ha sido muy inconsistente. Lo que ha disminuido en Chile la libertad de elección de los padres es las discriminaciones. Cuando le dicen a la mamá, usted madre soltera no puede entrar a esta escuela. Su hijo tiene problemas de aprendizaje, acá no lo queremos atender. Su hijo tiene una orientación sexual que no le gusta al dueño de la escuela, mejor que se vaya a la escuela municipal. Eso limita la libertad de elección de los padres. O cuando le dicen, mira acá, hay que pagar 80.000 pesos, si no usted no entra. Bueno, de nuevo, la ley de inclusión elimina todas estas barreras de discriminación y resulta que Kast y la derecha se opusieron y llevaron esa ley al Tribunal Constitucional para defender la atribución a seguir discriminando a los niños, niñas y sus familias. Entonces, acá hay mucho de retórica. Lo que realmente ha fortalecido la elección de los padres es la no discriminación y la gratuidad. Hay dos cuestiones. Yo creo que lo primero es que era factible oponerse porque todos podemos buscar que efectivamente no existe una segregación dentro del sistema y evitar la segregación al fondo que se puede haber dado. Casos particulares en los cuales efectivamente hubo un abuso debido a una desregulación, pero eso es muy distinto a pensar que por el hecho de haber estado dado el medio que se buscaba a través de la ley de inclusión del sistema de admisión escolar, que efectivamente tiene problemática, si era posible, creo yo, en ese instante rechazarla y hoy día seguir promoviendo una mejora en la calidad de la educación. De hecho, si uno mira los resultados que ha tenido el SAE, el sistema de admisión escolar, tampoco ha significado esa diversificación o esa disminución en segregación que era lo
lo que se esperaba. Y de hecho hay una percepción por los padres, si uno conversa con los padres, no están de acuerdo con el SEA, y hay una percepción de injusticia de que es el Estado finalmente quien le asigna a la escuela, que es complejo y la cual nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que ningún instrumento es perfecto. Nosotros obviamente tenemos que seguir avanzando en mejorar esos instrumentos. Yo creo que las escuelas sí tienen algo que decir respecto de las familias, y eso no es una segregación, sino que es también las propias familias van decidiendo un proyecto educativo en los cuales también es el director, la escuela, quienes van decidiendo o fortaleciendo ese proyecto. Entonces, creo yo que finalmente no se trata de buscar una... sería injusto decir, José Antonio Kast está en busca de la discriminación. Todo lo contrario, y eso se ve, de hecho, en ciertas políticas como incorporar al sistema educativo a todos los que hasta ahora han sido excluidos y de los cuales no nos hemos hecho cargo. Estamos en Razones Editoriales haciendo un encuentro, ¿no?, entre Cristian Veley, que es encargado de educación del comando de Gabriel Boric, y también con Magdalena Vergara, que es la encargada de educación del comando de José Antonio Kast. ¿Les parece que comencemos a hablar de las temáticas, ¿no?, que están ahí dando vuelta? Por ejemplo, el retorno a clases presenciales. En materia de educación, el primer desafío que tendrá este nuevo presidente será el retorno a las clases presenciales a partir ya de marzo, ¿no? Esperamos también vacunas mediante de lo que está ocurriendo, en un contexto post-pandemia, ¿no?, en el que las y los estudiantes en todos los niveles han debido que enfrentar entonces las dificultades que se han tenido las clases online. Primero, ¿cómo creen ustedes que se debiera nivelar todo lo que ha ocurrido, sobre todo en los sectores más vulnerables por esto mismo? ¿Cómo se podrían recuperar, por ejemplo, los contenidos que se perdieron y qué lecciones recogen del sistema de clases telemáticas que se podría perseverar, profundizar o ir cambiando, Magdalena? Bueno, yo creo que la pandemia obviamente fue bastante trágica para los estudiantes, pero también hay muchas enseñanzas desde el punto de vista de la escuela propiamente tal, del trabajo que se logró ahí. Yo comentaba el tema de la flexibilidad, cómo eso permitió que los profesores pudieran innovar en la sala de clases, pudieran tomar decisiones, lo mismo la escuela, comenzaron un trabajo colaborativo en general, en red también. Y eso es muy importante para seguir haciendo el trabajo que se viene. Desde el Ministerio de Educación, en el fondo, tiene que haber un trabajo importante en seguir apoyando a las escuelas con herramientas pedagógicas para poder seguir manteniendo esta nivelación de los aprendizajes, planes focalizados en las escuelas, una evaluación constante también para poder ir avanzando en aportarle a la escuela según la situación de cada estudiante. Y en eso obviamente hay un trabajo desde los recursos, desde la iluminación de las escuelas con internet, que puedan tener acceso a ello. Y a mí me parece que también aquí hay una incorporación de lo que son las herramientas tecnológicas que es importante, que no debemos simplemente descartar. Es importante volver a una presencialidad, eso por lo que implica a los niños el estar dentro de la escuela, desde la asociatividad, desde cómo se trabajan los aprendizajes, pero sin duda las herramientas tecnológicas, incluso para los profesores, para la hora de pensar las clases, trabajarlas, también ir a acudir a los niños que quizás no van a poder estar presencialmente, es muy relevante. Pero lo que es sin duda el trabajo con todos los niños, desde la educación parvularia, el trabajo en la asistencia, volver a valorar la asistencia a la escuela, de la deserción desde el nivel parvulario, que es lo que más se ha visto afectado hasta ahora. Sí, cómo nivelar, cómo se recuperan los contenidos entonces y qué lecciones se pueden recoger, los tres ejes del retorno a clases presenciales. Cristian Veley. Sí, mira, al inicio dije que esto iba a ser inevitablemente y por supuesto de manera inequívoca la primera prioridad del gobierno en educación. Lo primero es darle confianza a las familias de que en todas las escuelas van a estar, y liceos, jardines, todos los establecimientos educacionales van a estar las condiciones para volver a un retorno seguro a las clases. Este gobierno no ha sido capaz de dar esa confianza y entonces, aunque se han podido abrir las escuelas, la verdad es que las familias, la mitad de ellas no están enviando a sus hijas, a sus hijos a la educación. Y eso es, creemos nosotros, por este clima de desconfianza en las instituciones. Entonces, lo primero es eso. Todo el mundo queremos que vayan los niños, las niñas a la escuela y va a ser una prioridad dar esas garantías. Lo segundo es que una vez en la escuela necesitamos programas, le hemos llamado una campaña nacional, porque de verdad creemos que esto tiene que ser con una épica de ponernos al servicio, todo el mundo al servicio de los niños y niñas. Entonces, una campaña nacional con monitores comunitarios, con proyectos de relación entre las escuelas y la comunidad, con tutores, estudiantes de pedagogía haciendo tutorías en las escuelas, apoyando a los profesores, sobre todo en las áreas críticas. Los niños y niñas que comienzan su escolaridad no pueden quedarse retrasados en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, eso va a ser una campaña nacional. Todos tienen que aprender a leer, escribir y las operaciones matemáticas básicas al inicio, porque hay que partir bien en educación. Lo tercero es que el Estado, el gobierno,
significa poner recursos, dar más flexibilidad, lo que estaba diciendo Magdalena, mantener la flexibilidad curricular, mantener la flexibilidad en el presupuesto, mantener la suspensión del CIMSE. Queremos poner las cosas importantes primero, y las cosas importantes son la salud, el bienestar y el aprendizaje de los ¿Ustedes están por estudiantes. suspender el CIMSE? Sí, por supuesto, y de hecho después lo vamos a comentar. En nuestra reforma integral nosotros queremos cambiar el sistema de evaluación para que deje de ser una carrera detrás de los rankings. Y si me permites, el último punto, dos cositas chicas más del plan de recuperación. Uno es la salud mental. El bienestar de las comunidades implica tener una aproximación de salud mental individual y colectiva. Tenemos que volver y sanar, y eso va a ser aprovechando los equipos psicosociales de las escuelas, pero también reconectándolos con el municipio y también con los gobiernos locales. El último punto, la reconexión de los estudiantes que abandonaron o se descolgaron a propósito de la pandemia. Para entender tu punto y darle también la opinión a Magdalena, ustedes están por eliminar el CIMSE y otras pruebas también estandarizadas, como por ejemplo lo que hoy sería la prueba para el ingreso a la universidad. Mira, respecto del CIMSE, es más que solo eliminar el CIMSE, pero sí, la respuesta es sí, porque nosotros pensamos que en el sistema de mercado y de competencia que en realidad el CIMSE ha vehiculizado, ha terminado reduciendo mucho lo que es la pedagogía y el aprendizaje en las escuelas. En el siglo XXI, lo estábamos comentando, tú miras las reformas en Singapur, en Finlandia, en Shanghái, en Estados Unidos. El debate es cómo hacemos una educación integral. Y la verdad es que hacer correr a todo el mundo detrás de un ranking, detrás de una prueba estandarizada, no hace eso. Y entonces, en respecto del CIMSE, queremos eliminarlo y para dar oxígeno y ponerle colores y no una educación en blanco y negro a los niños y niñas. Respecto a la PSU o PTU, la prueba de transición, el nombre de hoy día, la verdad que es una atribución de las universidades, son autónomas, pero nosotros queremos empujarles y promover la idea de que los mecanismos de admisión sean diversos y no se basen solo en una prueba. Magdalena, ¿qué te parece esto? Yo creo que es importante que existan ciertos mecanismos externos de medición en la escuela, porque eso también le da una garantía a los padres y una certificación a los padres de que sus hijos efectivamente están aprendiendo. Y eso permite también al Estado poder salir en apoyo a aquellas escuelas que hoy día no lo están logrando. Eso no quiere decir, y yo creo que hay que atenderlo así, a que obviamente el CIMSE requiere de muchas mejoras. Nosotros podemos cambiar el sistema de evaluación externa que pueda existir, que de hecho muchos países sí lo tienen. Son pocos los países que no tienen un tipo de evaluación externa, varios tienen que son estandarizados de hecho. Y nosotros la propuesta que tenemos es hacer una reevaluación del sistema de evaluación que existe actualmente, de manera de también incorporar de mejor manera el trabajo de la escuela, los proyectos educativos propios que tienen, porque está de la mano, o sea, el sistema de los métodos de enseñanza, si nosotros queremos también una flexibilidad curricular que permita a las escuelas poder ir adaptándola a sus propias realidades, eso pasa también por el sistema de evaluación que ellas puedan ir desarrollando. Queremos un sistema externo que también converse de mejor manera en esta evaluación formativa que puedan ir desarrollando las escuelas y que permita finalmente la mejora en los aprendizajes. Perfecto. Y respecto de la PDT, bueno, actualmente existe este trabajo de transición hacia un proceso que lo que busca una prueba con mayores habilidades. Hoy día en todo caso es de la subsecretaría la definición, o de estos comités técnicos, la determinación de la prueba, pero se establece que tiene que existir. Y nosotros lo que vemos es que Chile también sigue siendo un país bastante centralista, de los pocos que tiene todo concentrado en una sola prueba, y ahí tenemos que lograr un equilibrio. Que o sea, en resumen, ustedes están por mantener el CIMSE. Mientras no tengamos un sistema alternativo que permita medir efectivamente también el trabajo que están haciendo las escuelas para salir en su apoyo, hay que hacerlo, pero nuestra propuesta es hacer una modificación importante para poder tomar en mejor medida los proyectos educativos, el trabajo de la escuela, y así hacernos cargo de la diversidad también, y no caer en una reducción tampoco de los aprendizajes. Perfecto. Ustedes, Cristiana, en el comando de ustedes también ¿están conscientes de la importancia de volver a las clases presenciales a partir al menos de marzo? Sí, por supuesto. Tú lees nuestro programa, es lo primero que pusimos en educación, y como lo acabo de decir, va a ser la primera prioridad. Es muy impresionante ver que haya gente que necesitó una pandemia para descubrir que los profesores eran importantes, que enseñar era difícil y que las escuelas eran importantes. Nosotros hemos sabido eso desde siempre, y por supuesto que nuestra primera prioridad va a ser, como dije, darle garantías a todas las escuelas y todas las familias de la presencialidad. Están llegando preguntas de también auditores y auditoras. Por ejemplo, acá Alejandro pregunta para el panel: ¿qué pasa con la educación sexual, educación cívica, historia y educación tecnológica? ¿Cómo lo abordarían ustedes en esta primera etapa, ¿no? en la educación primaria?
educación sexual, por ejemplo, cívica y tecnológica? Magdalena. Nuestra propuesta todas estas tienen que estar incorporadas dentro de una visión también de cuáles son las bases curriculares que nosotros tengamos. Y nosotros lo que queremos avanzar es hacia una mayor flexibilización del currículum que permita ir adaptándolo en función de los proyectos educativos, las miradas que puedan ir teniéndose sobre la visión de educación y cada una de estas temáticas, obviamente, en función de, cuáles son los principios, convicciones también de las propias familias y de la escuela. Y en ese sentido lo que uno mira también a nivel internacional es una reducción en cuanto a las asignaturas obligatorias, dando más espacio a los padres. Yo creo que es muy importante que exista educación cívica, que exista una educación sexual, pero esa educación no puede ser una única mirada por parte del Estado, sino que tiene que permitir que las escuelas la desarrollen conforme también a sus propios principios, a sus convicciones. En los casos de la educación pública, ¿tú no habrían estándares de educación cívica o sexual en los colegios públicos? Por supuesto que tienen que haber ciertos estándares, ciertas cosas, pero ahí también falta incorporar en la educación pública también lo que es la libertad de enseñanza, de manera que dentro de la educación pública tengamos también una mayor diversidad, porque no todos los padres dentro de la educación pública son iguales, no todos, o dentro de la educación estatal, en realidad, para mí lo público, y esa es la diferencia que tenemos, lo público es también la educación particular subvencionada, porque lo público no es solamente lo estatal, así como en las universidades, la pública no solamente la universidad estatales, sino también son todas las otras universidades. Y en ese sentido nuestra propuesta está en que obviamente tienen que existir ciertos mínimos de manera que se certifique la calidad, pero dejar también a criterio de las propias escuelas el cómo se va desarrollando, eso. Que cada liceo tenga, tú dices, su propia mirada respecto a estos temas y no una mirada del Ministerio de Educación. Es que esa es la gran diferencia que tenemos, creo yo, entre una mirada más estatal de la educación y una mirada que lo que busca es preponderar los proyectos educativos y las visiones distintas que existen en una sociedad pluralista y en democracia. ¿Qué te parece esa idea, Cristian? No, nosotros siempre hemos estado por el pluralismo, si los que han defendido las dictaduras son otros. Mira, educación sexual integral es un derecho de los niños y las niñas. Esa es la concepción. Por lo tanto, nosotros creamos la educación sexual integral o la educación ciudadana o toda la educación en general para precisamente que los niños y niñas puedan trascender las limitaciones de su comunidad, las limitaciones de su familia. Entonces uno, por supuesto que en los proyectos educativos conversan con las familias y los educadores y educadoras hacen reuniones con los padres y eso es correcto, eso siempre ha funcionado así. Pero eso no obsta que en nuestro programa nosotros estamos proponiendo tener una ley de educación sexual integral como un derecho de los niños y niñas. Esto es muy importante porque si logramos hacerlo desde la primera infancia hasta la juventud, digamos, incluyendo la escuela y el liceo también, lo que tú estás teniendo es un desarrollo integral de la persona. Eso permite prevenir abusos, eso permite después tener una sexualidad madura y responsable, eso permite en definitiva el crecimiento integral del que tanto se habla. Entonces, las visiones conservadoras en esto le hacen mucho daño al país. La idea de que si uno se tapa los ojos, la realidad no existe, bueno, esa lógica no es la que necesitamos. Entonces, nosotros estamos promoviendo una ley de educación sexual integral que incluya todos los niveles. Y en educación técnica, déjame decir solo dos cositas. En educación técnica estamos una de las grandes demandas de educación técnica, que por lo demás es a la que asisten los sectores más pobres del país, es que se integre verticalmente, que uno vaya a un liceo pero sepa que hay perspectiva en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, en la universidad. La educación técnica no es terminal y nosotros queremos hacer esa integración a través de una agencia de educación Magdalena, que para mí es novedoso, nunca lo había escuchado, pero que desde el Estado, ¿no? La educación pública tengan diferencias los liceos unos de otros en algunas materias como educación cívica. ¿Eso sería una buena idea? En la realidad es así. Mira, el programa de José Antonio Kast se construye unos fantasmas para después pelear con ellos. Se construye el fantasma de que se va a acabar la educación privada y después nos dice, nosotros la vamos a defender, nadie la está atacando. Se construye el fantasma de la elección de los padres y se construye el fantasma de que la educación pública es homogénea y los proyectos educativos no existen, cuando en realidad en Chile la ley de nueva educación pública reconoce la autonomía de las escuelas públicas y sus proyectos educativos como la base de la gestión de la educación pública. Entonces esta idea de que todo fuera una especie de monocromática y verticalista del sistema escolar es falsa, no funciona así. Magdalena. Yo creo que los fantasmas no se construyen solos, sino que, como comentaba antes, se construyen a raíz de también la experiencia que uno tiene, y aquí creo yo que
sobre todo la izquierda ha sido sistemática a la hora de presentar proyectos de ley que van socavando la participación de la sociedad civil, de los privados dentro de la educación, que impiden los recursos que les puedan llegar a ellos, que cada vez, por ejemplo, el proyecto que buscaba equiparar la subvención de los jardines BTF, que son los vía transferencia de fondos, que hoy día reciben la mitad de recursos, a pesar de que son niños igual de vulnerables que Junji y BTF, solamente se paralizó porque se decía que iba a llegarles recursos a jardines que eran privados. Hoy día los BTF pueden ser tanto municipales como privados. Así también kinder obligatorio. La razón que se entregó fue la privatización, siendo que ya en kinder la mayoría de los estudiantes acuden a colegios particulares subvencionados. Entonces, no es que se creen fantasmas, es lo que uno ve en las discusiones constantemente. La ley de presupuesto hace unos años atrás fue categórica la discusión que no se querían entregar recursos ni a particulares subvencionados ni a instituciones que fuesen privadas. Entonces también hay que ser bastante claro en eso. Y con esto yo creo que Cristian compartirá conmigo que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la práctica. Porque lo cierto es que nuestro sistema sí dice que tienen que haber, por ejemplo, en la educación pública, proyectos educativos que sean pertinentes con el territorio, que exista cierta autonomía, pero en la práctica eso no ocurre. Y no ocurre porque tenemos un sistema que es sobreregulado, que no le permite a los directores tomar medidas o atribuciones, por ejemplo, desde cómo se forma su equipo, el currículum, que es muy rígido, que nosotros damos hasta la jornada, los horarios que deben tener las escuelas, eso va limitando finalmente. Hoy día incluso la propuesta desde la izquierda frente a un cambio del estatuto docente era que no se pudiera, o sea, era limitar aún más las atribuciones que tenían los directivos dentro de la escuela. Entonces, finalmente, eso lo que hace es demostrar que tú le vas restando autonomía y que la autonomía es importantísima, y eso está demostrado por la evidencia, es importantísima poder ir avanzando en calidad. Y solo con el último punto, que es cierto y puede ser efectivamente, en el fondo, que nosotros tenemos que tener y esto es así, fortalecer la educación estatal, por supuesto, que si uno mira lo que ocurre a nivel internacional, pero también hay que hacerse cargo, bueno, como es la educación, también la flexibilidad que existe en el mundo estatal a nivel internacional. Perfecto. Porque es muy distinto lo que se quiere proponer aquí que lo que se tiene, por ejemplo, en otros países, Suiza, tenemos que ir a un corte. Si quieres responder en 30 segundos, Cristian, porque fuiste interpelado. La ley de nueva educación pública que nosotros estamos empujando, que es la desmunicipalización, contiene elementos de descentralización y autonomía de las escuelas y liceos y jardines públicos muy claros, y un trabajo en red también. Perfecto. Son fantasmas. Vamos a irnos a un corte, son las 7:31, estamos hablando con Cristian Veley, que es encargado de educación del comando de Gabriel Boric, y con Magdalena Vergara, que es la encargada de educación del comando de José Antonio Kast. Hagamos una pausa, seguimos hablando de educación, los temas que traen los programas, las propuestas de ambos candidatos para el Chile, ¿no?, que quieren gobernar a partir de marzo del próximo año. Una pausa, seguimos en Razones Editoriales. Caras vemos, razones editoriales no sabemos. Una pausa y regresamos a la 94.5, el dial de un mundo que cambia. Diversos conciertos de escena europea reúnen a los mejores artistas consagrados y a los nuevos exponentes del pop y el rock. Te invitamos a disfrutar de la música y su diversidad en Europa en Concierto, por Santiago TV. Tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua. Sin embargo, este recurso para las poblaciones más pobres de Latinoamérica es escaso o inexistente. ¿Eres consciente de la importancia del agua para la vida? Al Natural, por Santiago TV. Editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en USACH 94.5, el dial de un mundo que cambia. Muy bien, estamos en el debate conversando de los programas en educación de José Antonio Kast con Magdalena Vergara, su encargada, y también el de Gabriel Boric con su encargado Cristian Veley. Pasemos a otro tema que tiene que ver con la educación pública. Lo hemos estado tocando, pero para profundizarlo, ¿no? Porque el 2018 comenzó el proceso de desmunicipalización
con el traspaso de establecimientos educacionales desde los municipios a los nuevos servicios locales de educación, ¿no? Primero, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de este proceso de desmunicipalización? No pienso repetirlo. Es complicado. Magdalena, ¿qué te pareció esto, ¿no? ¿Y qué propuestas tienen para fortalecer la educación pública desde el comando de CAST? Sí, lo primero es que la desmunicipalización, nosotros queremos seguir avanzando en este proceso de desmunicipalización y eso hay que dejarlo bien claro, porque queremos seguir fortaleciendo efectivamente la educación estatal. Ahora, la desmunicipalización y la experiencia que tenemos hasta ahora es que es un proceso altamente complejo y que tiene una serie de dificultades que las estamos evidenciando desde hoy y que cada instalación de un servicio local es algo que es nuevo, o sea, no necesariamente podemos rescatar toda la experiencia del otro, sino que cada uno es una experiencia como en sí mismo, por así decirlo. Y esas dificultades nosotros las tenemos que trabajar. Por ejemplo, la falta de responsabilización hacia los municipios que hoy día no entregan toda la información y eso perjudica toda la instalación, el diseño también territorial de los servicios locales y etcétera. Y aquí hay algo que no se ha hablado lo suficiente, creo yo, que es la percepción de los padres de la desmunicipalización. Y que es que tienen cierto temor, porque dicen aquí, y esto me lo preguntaron de hecho el otro día, no queremos pasar a ser un número más. Y eso porque finalmente los padres están acostumbrados a acudir al municipio a presentar sus inquietudes, a estar ahí, y hoy día tú vas a hacer un servicio local que lo que hace es administrar en el fondo las escuelas de un conjunto de comunas y que en algunos casos es incluso la región completa. Entonces, ¿qué pasa con aquellos padres, estudiantes que están al otro extremo de la región, por ejemplo? ¿Cómo se participa en eso? Y si bien la ley efectivamente establece ciertos ámbitos de participación, todavía falta mucho que avanzar en eso. Y aquí yo sé lo que va a decir Cristian, así que me voy a adelantar a ello, que va a decir que aquí ha faltado voluntad para poder hacer el proceso. Y yo creo que es reducir el problema, decir que esto solamente es una falta de voluntad del gobierno. Esperemos que lo diga él entonces, sí. Ahí así vamos proponiendo. Yo veo que ya no estábamos otros debates, parece que ya se conocen incluso los argumentos. Cristian. No, mira, yo estaba estudiando en mi escuela Brasil pública de San Antonio, cuando ocurrió la municipalización y fue la dictadura la que le quitó el nombre y le puso un número. De 482. Y así nos perdimos identidad y ahora éramos un número para la dictadura. Y en realidad la municipalización, si uno la observa, es de las peores políticas educacionales que se han hecho en la historia de Chile. Es impresionante el hecho de que la derecha no se haya allanado antes y también importantes sectores de la concertación a terminar con la municipalización, porque si uno dice que le importa la educación pública, la municipalización es la muerte de la educación pública. Está ocurriendo delante de nuestros ojos y entonces tenemos que ponerle freno y salir de ella. La nueva educación pública tenemos que apoyarla decididamente y sí, Magdalena, este gobierno no creía en la nueva educación pública. Ojalá que algún día vuelvan a creer en la educación pública porque de verdad los países modernos tienen una moderna educación pública y lo necesitamos para que todos crean en la educación pública. Ahora, la nueva educación pública efectivamente ha tenido problemas de instalación. No solo porque los municipios se comportan mal, pero bueno, por algo estamos desmunicipalizando, sino que también porque la nueva educación pública requiere ajuste, requiere más recursos. Nuestro compromiso es darle más recursos, que no nos aleguen cuando queremos darle más recursos. Queremos fortalecer los fondos de innovación y desarrollo de la educación pública, crear un fondo permanente de desarrollo. Queremos aumentar la capacidad de los servicios locales de educación justamente para lo que estábamos conversando antes, para apoyar sus escuelas, sus liceos, sus jardines y trabajar en red con ellos de una manera moderna, colaborativa. Y entonces, la nueva educación pública requiere, diríamos, otro aire, requiere otro espíritu, otra mística, y eso es lo que nosotros queremos. O sea, si de verdad el país se pone detrás de la educación pública, hay que partir por la desmunicipalización y apoyar este proceso, haciéndose cargo de sus consecuencias. Nos quedan poco más de 10 minutos y tenemos que profundizar también en educación superior, ¿no? Porque dice acá un estudio de la Fundación Sol que a diciembre de 2020 se registraban 641.288 personas pagando el CAE, ¿no? Casi 142.000 personas, ya sean su calidad de desertores o egresados, y en el caso de aquellos estudiantes que desertaron de sus carreras, el 79% se encuentran morosos, y en el caso de los egresados que actualmente están pagando el CAE se registran un 38, casi un 39% de morosidad. Primero, ¿qué hacer con ayuda al Estado, a la Universidad del Estado de parte del Estado, no a sus propias universidades? Pero también, ¿qué pasa con el CAE? ¿Qué harían ustedes desde el comando de CAST, Magdalena?
Mira, lo primero en educación superior, al igual que en la educación escolar y parvularia, lo que nosotros proponemos es hacernos cargo de una manera integral de la educación. Yo creo que ya no podemos seguir dividiendo nuestro sistema, sino que queremos, y esto es porque lo que nosotros queremos darle oportunidades al estudiante. Y el estudiante tiene la libertad de poder elegir la educación que él quiere y nosotros no lo podemos limitar en función si escogió la educación técnico-profesional, la universitaria, la estatal, la privada. Bien. Tenemos que saber equiparar los beneficios que se O entregan. sea, para usted la misma dinero para que sean universidades del Estado o privadas. Preferentemente sí, y de hecho hoy día no es así. Hoy día el Estado le entrega mayoritariamente recursos a las universidades estatales de una forma bastante más desproporcionada de lo que le entrega, de hecho, a las universidades privadas. Pimponíamos temas así cortitos. ¿Qué pasa con respecto de eso? Si Chile no tuviese este sistema de mercado y no hubiéramos hecho la pregunta, ¿queremos una educación gratuita?, lo hubiéramos hecho como la mayoría de los países desarrollados. Hubiéramos hecho gratuita la educación pública. ¿Por qué no se hizo así? Porque la derecha acusó llevar esa ley al Tribunal Constitucional. No creen en los derechos sociales, creen en el mercado. Esa es toda la diferencia. Entonces nosotros creemos que la educación es un derecho social y, por supuesto, dar todas las facilidades también para quienes quieren estudiar en otros sistemas, por supuesto que tienen que tenerlo. Pero los países hacen política Perfecto. a partir de sus políticas, de sus instituciones públicas. Muy bien. Mira, yo no creo, o sea, no es cierto que hoy día uno pueda pensar que existe una educación de mercado dentro del sistema. De hecho, la propia ley de inclusión que promueves tanto, terminó con eso. En la educación superior desde el 2018 también tenemos políticas de eso. ¿Ya? Ahora, si queremos eliminar todo tipo de competencia, que puede haber sana competencia, yo creo que eso va a ser muy complejo, porque efectivamente también es lo que va permitiendo una mejora. Pero ahora hay un tema relevante, que es el tema de la gratuidad. Hoy día la educación parvularia y escolar son gratuitas. La educación superior tiene gratuidad, pero lo que nosotros no estamos dispuestos es a seguir gastando el dinero, que son limitados, en la educación superior, porque existe una movilidad social que es importante y nosotros lo que sí nos queremos hacer cargo es darle la oportunidad a todos los estudiantes de que puedan entrar a la educación superior, pero de una manera también responsable y hacernos cargo de esa movilidad, es decir, que los estudiantes el día de mañana puedan pagar en función también de los recursos o del salario que van recibiendo. El CAE efectivamente tuvo problemas en su diseño desde su inicio, pero esos fueron modificados. Y yo creo que sí, tenemos que mejorar el CAE, pero la razón por la que no hemos mejorado el CAE es porque han habido grupos que se han opuesto a eso, dado que piensan que, porque tienen temor a que sea un sistema mejor incluso que la gratuidad, que presenta problemas y está echando agua y está limitando las instituciones de educación superior. ¿Pararían entonces la gratuidad? ¿Pararían los fondos de gratuidad? No es que se vayan a parar, no. ¿Harían otro tipo no se trata de parar los fondos de gratuidad, la gratuidad ya está implementada y Kast lo ha dicho bastantes veces que él no va a echar hacia atrás esto. Yo creo que tampoco lo iríamos a echar hacia atrás. ¿Ya? Lo que sí es que no la podemos seguir ampliando, que es lo que propone Gabriel Boric. Porque de ampliar la gratuidad, seguimos teniendo los problemas que tienen las instituciones, seguimos avanzando. ¿Y cómo se financia el resto, por ejemplo? A través de sistemas como ocurre en la mayoría del mundo, que son sistemas de créditos contingentes al ingreso. ¿Con los bancos? No con la gratuidad. ¿Ah? ¿Con los bancos? ¿Con la entidad financiera? La propuesta, yo creo que aquí hay un acuerdo ya de la mayoría, que no debiéramos incorporar a la banca, efectivamente, y avanzar hacia créditos contingentes al ingreso que no permitan esta morosidad mayor del estudiante. ¿Créditos de parte del Estado haría esa función de dar crédito? Efectivamente, el Estado. ¿A través de qué El Estado por sí mismo lo podría hacer a través de una comisión ingresa u otro. Hoy día existe el Fondo de Crédito Solidario, por ejemplo, que ya lo entrega a través de un fondo común de las instituciones. Entonces, hay mecanismos y la razón por la cual existe el CAE, de hecho, hoy día fue porque el FLUCH en su minuto no accedió a que el Fondo de Crédito Universitario también pudiesen ser partícipes estudiantes que accedían a la educación privada. Entonces, también tenemos que ser claros en esto. Y déjame dar... Pero ¿qué te parece esa idea de que haya una entidad estatal que pase lo ha sido nuestra idea hace rato. Lo que pasa es que Kast se dio cuenta que es políticamente inviable seguir diciendo que él lo que quiere es endeudar a los jóvenes con la banca y cobrar en la educación superior. Kast se opuso a la gratuidad, esa es la verdad. Ahora, la idea de que no tenemos los recursos suficientes para dar gratuidad a todo el mundo, por supuesto, está reconocida en nuestro programa y por eso nosotros estamos proponiendo que el nuevo crédito no sea con la banca, sea sin interés, no sea un negocio al final y efectivamente sea contingente al ingreso. Eso está, de hecho, en nuestra propuesta, así que qué bueno que Kast se empieza a convencer que es inviable seguirle endeudando a los jóvenes de manera abusiva y seguir cobrando. Ahora, quienes fueron afectados por esa política, lo que nosotros estamos diciendo es que se haga una condonación de las deudas. Tú lo dijiste, Freddy, en tu introducción. Si los niveles de morosidad son gigantescos, no porque los jóvenes sean sinvergüenza, simplemente porque la política fue una pésima política.
Fíjate que después de los créditos, después de la deuda habitacional, es la segunda deuda más importante de las familias chilenas que tienen deuda. Ya, el crédito, perfecto. Déjame escuchar lo que piensa cae. Magdalena Entonces, al respecto. La y vamos condonación es una pimponeando. cuestión de justicia. Perfecto, condonación, cosa justicia. ¿Qué piensan ustedes, Magdalena? Varios puntos. Uno, yo creo que hay que aterrizarla también la discusión a lo que implica. Hoy día la mayoría de los estudiantes que tienen deudas del CAE, que lo están pagando, su deuda no es mayor a los 7 millones de pesos. Eso es más del 50%. Entonces también tenemos que aterrizar a cuánto es la deuda estudiantil hoy en día. Y lo otro es que no todos los estudiantes que hoy día están pagando el CAE están en condiciones iguales. Y por eso nosotros no aceptamos o no estamos de acuerdo con una política de condonación universal que lo que hace finalmente es estar el Estado poniéndose al servicio de personas que hoy día sí tienen los recursos para pagarlo y evitando que podamos llevar los recursos a otros lados. Y otra cosa, la educación superior es la que más ha aumentado los recursos que en el último tiempo versus lo que ha sido la educación parvularia, que ha aumentado menos de un 1%, y la educación escolar, que es sobre un 11%. La educación universitaria o educación superior ha aumentado más de un 77%, y es el país de la OCDE que más gasta en educación superior respecto al gasto público. De hecho, lo triplica. Entonces nos parece que seguir avanzando en políticas como la condonación del CAE, la ampliación de la gratuidad, además de que no sabemos con qué recursos se van a hacer, porque la política tributaria que proponen no alcanza para eso, evita poner los recursos donde realmente se necesitan, que es el foco de nuestro programa, que es en parvularia y en educación escolar. ¿Puedo hacer un pequeño alcance? Cortito para ir a otro tema. Esta idea de que los jóvenes están ganando mucha plata y no quieren, sin embargo, pagar el CAE es una idea que yo creo que no tiene los pies en la calle. Lo que nosotros creemos es que las personas que ganan plata tienen que pagar sus impuestos. Y Chile, de hecho, tiene un sistema de impuestos a las personas bastante elevado. Queremos que las empresas también paguen sus impuestos y no se llenen la plata para afuera. Entonces, ¿cómo se amplían los derechos sociales? Con impuestos. Si les va bien, van a pagar sus impuestos. ¿Tú le vas a cobrar más impuestos, por ejemplo, o les vas a pagar los mismos impuestos a aquellos que ya pagaron su CAE y que hoy día les vas a condonar a otros? ¿Qué le dice a todos esos estudiantes, personas como yo, que ya hemos pagado nuestro CAE, por ejemplo? Y personas que no teniendo la situación económica, quizás la mejor de todas, le hacen el esfuerzo de todos los meses poder pagar su cuota, que es más o menos de los 20.000 pesos el promedio. Muchos son menor que eso. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos son honestos y pagan sus impuestos. Hay unas excepciones bien conocidas que... Es que no se trata de no pagar los impuestos. ¿Qué le va a decir a todos ellos, a quienes pagaron con mucho esfuerzo su CAE? También estudié con crédito, también me tuve que endeudar y también pagué. Y no me siento en una injusticia por ahora contribuir con mi impuesto a que expandamos los derechos sociales de todos. De mis vecinos que no tienen plata para pagar la universidad, del hijo del vecino que ve con angustia que su hija quiere estudiar y no sabe cómo va a pagar. Entonces, un país de derechos, no un país de clientes, no un país de consumidores. Hay que dar vuelta a la hoja. Kast viene lentito dando vuelta a la hoja, ojalá que se apure un poco. Miren, a nosotros nos gusta mucho mirar los países a nivel internacional donde decimos que efectivamente resguardan los derechos sociales. Yo creo que aquí nadie dice que la educación no es un derecho social. Perfecto. La diferencia en cómo la garantizamos. Y la mayoría de los países hoy día tienen sistemas de créditos contingentes al ingreso porque la gratuidad total es inviable económicamente. Magdalena, en parte de su alocución con los gobernadores regionales, José Antonio Kast propuso la figura de un delegado presidencial dentro de la rectoría. ¿En qué consiste esa idea que también fue muy comentada, no? Sí, lo que ocurre, en realidad no fue una propuesta que haya hecho José Antonio Kast, sino que a José Antonio se le invitó a un foro de los distintos gobernadores, donde una de las propuestas de los gobernadores era una persona, en el fondo, que dentro del consejo fuese nombrada por el gobernador. Actualmente lo que existe es que el presidente nombra a 3 de los integrantes, se le dice representantes por la ley, pero en realidad son 3 integrantes de este consejo, y lo que accede José Antonio Kast como propuesta de los gobernadores es decir, bueno, una de esas personas efectivamente podría ser nombrada por los gobiernos regionales en vez de por el presidente. Pero él dijo que el presidente podría nombrar a alguien dentro de la universidad. Claro, es que eso ya lo hace actualmente por ley. Por la ley estatal que fue hace del 2018, si no me equivoco, se establece que el Consejo va a estar integrado por dentro de los miembros, 3 personas son nombradas por el presidente. Entonces no hubo un cambio en eso, lo que él se refería a propósito de esta propuesta que hacen los gobernadores de decir, bueno, dentro del Consejo, ya que el presidente nombra, nosotros también, él dice, bueno, pero mantengamos igual que el presidente nombre a alguien. ¿Quieres puntualizar algo? Lo importante respecto de las universidades es que el presidente de la República se comprometa a garantizar la libertad de cátedra, la libertad de los académicos y académicas. Y lo que Kast ha hecho con su discurso contra, por ejemplo, las académicas y académicos que trabajan en temas de género,
temas que en el mundo entero, tú revisas cualquier universidad prestigiosa del mundo, tiene sus programas de estudios de género, bueno, una especie de persecución ideológica, y además acusando a la Flaxo, una institución de prestigio internacional en ciencias sociales, diciéndole que las va a echar del país. Ahora, como era inviable, ahora está diciendo que no, que le va a quitar los recursos, es casi lo mismo. Entonces, la libertad tenemos en la que universidad irnos. se defiende en términos del pensamiento. Solo dado que me sí. interpelaron. Cortito, aquí, porque tenemos, cae la guillotina del tiempo. Si hay algo que se defiende desde el programa de José Antonio Caz es la autonomía de todas las instituciones y la libertad de enseñanza en cada una de las instituciones. Llegaron varias que trabajan en temas de género. Llegaron varias preguntas que no alcanzamos a responderla, pero varias, por lo menos 3 o 4 que vi acá, tenían que ver con la cantidad de alumnos que tienen alumnas en las salas en los colegios, en los liceos, ¿no? 30, 40, 45, en mi colegio éramos 46. Así que como también los pongo ahí en la mesa para ambos, ¿no? Si quieren